ustedes van a recibir en el futuro salarios muy diferentes a los que no tienen educación. O sea, la inversión que yo voy a hacer va a ser en un negocio extraordinario, porque ustedes cuando terminen van a tener unos salarios que comparados con el resto de la población van a ser elevadísimos, me van a devolver mi inversión, me van a devolver los intereses y las ganancias del capital invertido. O sea, estoy en un esquema de educación que no tiene nada que ver con la educación que nosotros pensamos como tradición. Estamos hablando de una inversión. No me interesa que ustedes sean formados como seres mejores, moralmente mejores, que busquen la felicidad. Eso no me interesa. Y no me interesa porque detrás de esta idea hay un trasfondo filosófico. Como desgraciadamente la filosofía degeneró y se eliminó de nuestra cultura, porque ellos mismos dijeron que los filósofos, después de tantos siglos, no habían llegado a aclarar el problema de la felicidad, del bien común. Entonces eran unos inútiles y mucho mejor operaba la humanidad inculta que seguía sus instintos y que seguía el sentido común y no se metía en problemas y paradojas que no podía resolver, como el problema del bien común, la felicidad de la sociedad, el perfeccionamiento moral del ser humano y también de la sociedad. Eso no sirvió para nada. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar a través de nuestro egoísmo el máximo beneficio personal. Y como eran creyentes, la divina providencia, a través de lo que después se va a transformar en el mercado, se va a encargar de lograr que estos máximos individuales, movidos por el egoísmo, se transformen en un máximo social. Entonces, no tengo nadie que enseñarle moral, a nadie tengo que enseñarle solidaridad ni fraternidad. Y tanto es así que Milton Friedman o Hayek van a pedir que se olvide de la moral, la fraternidad, el altruismo, porque son problemas, que es cosa culturalmente contraria a nosotros. Entonces, lo que quiero destacar es que detrás de esto hay una filosofía, que es una filosofía que corresponde a una cultura y corresponde a un tiempo y a una religión. Y eso tiene un rango de validez limitado y lo han transformado en un rango de validez universal. Entonces, lo que hay que entender es que detrás de esto hay una concepción de hombre que no puede hacer el bien, no puede conocer la verdad, pero sí puede, movido por su egoísmo, lograr el máximo beneficio. Entonces, ¿la educación en qué consiste? La educación consiste para que desarrolle al máximo esas posibilidades que tiene el egoísmo y lograr el máximo beneficio material. Si una vez hecho eso, bueno, lo pienso como la máquina, no tengo problema y sigo. Queda claro que el tema de la educación es igual que el de una máquina. O sea, yo voy a gastar lo mismo y este nuevo hombre que va a entrar en el mundo es una máquina productora. Pero el problema es más grave, porque esto no quedó ahí, se transformó en una cuestión universal. En la actualidad, todas las directrices implementadas en los países en vías de desarrollo se encuentran fundamentadas en esta concepción. Los preceptos impuestos por la banca multilateral, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo se sustentan en esto. El sustento teórico se basa principalmente en dos aspectos. El primero resalta el hecho de que el gasto en educación es una inversión en capital humano que recupera sus costos financieros a través de los mayores ingresos laborales futuros y por ende constituye un gasto a ser pagado por la familia y no subsidiado por el Estado.
Al respecto señala el Banco Mundial, la inversión en educación lleva a la acumulación de capital humano, que es un factor clave para el crecimiento económico sostenido y el aumento de los ingresos. El crecimiento más fuerte se logra cuando la inversión en capital humano y en capital físico tiene lugar en economía con mercados competitivos de bienes y factores de producción. ¿Cuál es el problema? Que hay que cambiar de plano la discusión sobre educación. No podemos seguir con criterios economicistas. La educación es mucho más amplia que el problema de la producción y de la ganancia personal. Es un problema humano que abarca en su totalidad al ser humano. Entonces, estarlo viendo a través de criterios económicos es un error. Un error que los ministros de educación sean economistas, porque no entienden el problema de la educación, no tienen la formación para emprender una reforma y un cambio en la educación. Tienen los criterios económicos, que son estrechos, no conocen la historia, ni la relación que ha habido en el mundo en distintas comunidades en relación a la educación. Solo ven el criterio estrecho que están aplicando. Entonces un diálogo es imposible, porque hay otras variables comprometidas. Entonces, primero, la educación no es una inversión familiar. Y no puedo esperar que los ingresos me paguen el capital invertido, y tengo que transformar la educación en otro problema, en la formación de seres humanos, no en la construcción de máquinas productivas. Debe ser importante que la educación también ayude a la producción, pero como uno de los muchos elementos en los cuales estamos integrados como seres humanos. También Smith estableció un segundo punto. Estableció que en la sociedad comercial la educación debe ser diferente en consideración a las distintas clases. Social. El trabajador pobre nunca podrá ser instruido en la sociedad comercial como la gente de cierta jerarquía y fortuna. Las más elementales enseñanzas de la educación, como leer, escribir y contar, deben recibir su aprendizaje. Toda la política educativa propuesta por los organismos internacionales se basa en este segundo aspecto. Responden a esta concepción según la cual, en lenguaje actual, todo subsidio público debe dirigirse a satisfacer las necesidades básicas de los más pobres, razón por la cual el Estado diferencia la educación superior como un bien no necesario y considera la educación básica fundamental, por definición, un bien necesario. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos mantener la élite en el poder. La educamos a través de la universidad. La educación universitaria no es un bien necesario, no hay subsidio. Sí, para la educación básica, para que no se nos transformen en bestia el resto de la población y lo podamos manejar y hacer producir. Pero ojo que para la universitaria no, para poder mantener las estructuras de poder y mantener la sociedad dominada bajo estos propietarios del país. Entonces, los dos elementos entran en los planes de la educación mundial y que se le imponen a los países subdesarrollados. Y no por casualidad, sino que porque ellos también quieren seguir dominando el mundo y no quieren participar con el resto del mundo en la creación de una sociedad humanitaria y mucho más justa. Entonces, a través de los fondos que dan para la educación, a través de los organismos internacionales, dominan el problema de la educación sin mostrar su filosofía que tienen detrás y que es el poder y la ganancia de ellos en todos los niveles, porque somos nosotros al final los que les damos el estándar de vida que tienen los países desarrollados. Entonces, estos dos elementos los metió y los puso y son como norma de la
de la educación